Buenos días, hermanos. Es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, meditar y reflexionar, iniciando este nuevo año siempre en el amor de Cristo Jesús, deseando ser cada uno de nosotros cada día mejor. Y si es un nuevo año, nosotros debemos anhelar, renovarnos y ser también nuevas criaturas de nuestro Dios, porque dice su palabra, de modo que si alguno esté en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén, hermanos. Hoy meditemos sobre el arrepentimiento y el perdón. Abramos nuestra Biblia y leamos juntos, por favor, en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 7. Isaías, capítulo 55, versículo 7. Dice, que dejen los impíos su camino y los malvados sus malos pensamientos, que se vuelvan al Señor, nuestro Dios, y Él tendrá misericordia de ellos, pues Él sabe perdonar con generosidad. Vamos a titular este texto El significado del arrepentimiento y del perdón. Más allá de las opiniones etimológicas, la idea central del texto de Isaías es un cambio de perspectiva en varios sentidos. Dice el verso 7 de la siguiente manera: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermanos, la condición para alcanzar el perdón de Dios es arrepentirnos del pecado. ¿Y qué es el arrepentimiento? Podemos afirmar que arrepentirse es volverse del pecado, olvidar lo que uno hacía y nunca más volver a hacerlo. El hombre malvado debe olvidar sus caminos de la misma forma en que uno olvida un sendero sin salida o que lleva a destino erróneo. Para lograrlo, se requiere un cambio de mentalidad. No basta con no practicar el pecado de antes, sino que es necesario dejar de pensar en el mal como una opción. Arrepentirse es volverse al Señor. Y vuélvase a Jehová, dice el texto leído. Este paso nos llevará a meditar en su ley de día y de noche, a ser como árbol plantado junto a corrientes de agua. Implica conocer su dominio absoluto, su soberanía suprema, saber que no hay Dios semejante al que nosotros conocemos, nuestro Dios que nos habla en la Biblia, que es grande en perdonar a todo el que se vuelva a Él con un corazón nuevo. Hermanos, debemos entender que en este punto tampoco se da lugar para la jactancia. Nosotros debemos hablar de la grandeza de nuestro Señor, de su soberanía, predicar sin descanso y ganar corazones para Cristo. Pero no ufanarnos por ello, ya que el Señor es quien hace el cambio de corazones y justifica a todos aquellos que ha llamado oportunamente de las tinieblas a la luz. Muchos dicen, yo alabo a Dios, y se comportan diferente a como Dios quiere. Es mejor dar testimonio con nuestras acciones y esperar con humildad en Cristo Jesús. Al hablar, que sea con el corazón, para levantar al necesitado y no para humillar, ofender
o alimentar nuestro ego. ¿Qué caso tendría entonces decir yo alabo a Dios? Es nuestro espíritu el que debemos alimentar. Es nuestra alma, nuestro corazón, lo que debemos entregar como ofrenda en cada instante a nuestro Señor. Por todo lo antes dicho, hermanos, la voluntad de nuestro Señor no se ajusta a los pensamientos del hombre impío. La voluntad de nuestro Señor va más allá. Es mucho más alta, más grande. Es misericordiosa, es benigna. Tenemos que arrepentirnos del pecado, hermanos. Su promesa está escrita tanto en el versículo que hemos leído como en Jeremías capítulo 33, versículo 8, que dice: los limpiaré de toda la maldad que los llevó a pecar contra mí, y les perdonaré todos los pecados que cometieron contra mí, y también sus rebeldías. Así dice el Señor. Cuando el Señor perdona, lo hace en forma absoluta y nunca más se acuerda de nuestros pecados, de manera que nosotros somos perdonados e igualmente llamados a perdonar en forma absoluta. Es difícil, ¿no, hermanos? Pero el perdón es así. Perdonar es olvidar la ofensa definitivamente y nunca más recordar ni recordársela al que nos ha ofendido, pues si ya lo hemos perdonado, luego debe ser olvidada esa ofensa para siempre. Está escrito en la Biblia: pedimos su perdón y nos comprometemos a perdonar. Cuando dice: perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Está escrito en Mateo capítulo 6, versículo 12. En resumen, hermanos, a través de Isaías, Dios le dice al impío que lo va a perdonar, que deje sus pensamientos malsanos, porque debe alinearse con los pensamientos del Señor. Que deje ese camino de impiedad, porque debe ir más bien por el camino recto. ¿Y cuál es ese camino? Es Jesucristo, quien es la vida y la verdad. ¿Cómo podemos dar fe de la amplitud del perdón? Recordemos cuando Jesús fue clavado en la cruz y aún sufriendo los dolores más lacerantes y las burlas más crueles de quienes lo crucificaron, pronunció aquellas palabras de amor inmenso: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Así de bueno es nuestro Señor, dado que esto no es una opción sino una verdad. Debemos gozarnos y celebrar el perdón maravilloso que nos permite tener acceso al trono de la gracia. Esta satisfacción no la sentirán jamás los hijos de Satanás, ni los rebeldes, que son conocedores de la palabra y aún así no se arrepienten y siguen pecando. Este es un gozo que solamente las ovejas de su rebaño pueden disfrutar. No dejemos que la mirada de ira de las cabras apague nuestro ánimo, nuestra confianza en Él, ni nos extinga la alegría de tener el gozo de la salvación. Hermanitos míos, conocedores del significado del arrepentimiento y del perdón, no perdamos más tiempo, manos a la obra. El camino es claro, empecemos una y otra vez y agrademos a nuestro Padre Celestial. Nos hemos arrepentido, nos ha perdonado. Perdonemos nosotros y vivamos en paz, en el nombre de Cristo Jesús. Oremos. Hermoso Señor, Padre bueno y omnipotente, gracias por tu perdón, gracias por salvarnos. Ayúdanos, Señor, a perdonar. Danos sabiduría para compartir y llevar tu palabra al necesitado. Úsanos, Señor, hasta el último instante de nuestra existencia. Nos ofrecemos humildemente a ti, Señor. Nada tememos,
porque tú estás con nosotros. Alabado seas, glorificado seas, bendito seas tú, mi Dios, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Dios nos bendiga, Dios nos guarde, hermanos.